Estamos en el último café, Mechi, para hablar un poquitito del futuro de nuestro país y en economía. Pero para hablar de lo que manifestó Guzmán, ni más ni menos el ministro de Economía, que dijo que vamos a tener un 2021 en donde el salario y la jubilación van a superar a la inflación. Pero claro, imagínate, sería buenísimo eso. Fue como muy optimista. Dijo que íbamos a tener un repunte en la economía, sobre todo dado por las obras públicas, por la construcción. Pero bueno, vamos a tratar de analizar esto, porque es posible pronosticar la economía de 2021 con la economía que tuvimos en este 2020, con una pandemia que no ha terminado todavía, que no se sabe exactamente cómo va a ser la consecuencia de todo esto una vez que salgamos. Y aparte siempre decimos, es tan difícil la Argentina, y mucho más en materia económica, que estar hablando del 2021, cuando es muy difícil pronosticar la próxima semana, bueno, esto hace algo de ruido, estas situaciones. Pero vamos a conversarlo, como vos decías, uno de ellos es Juan José Miras, economista y docente universitario. ¿Cómo le va, Juan José Miras? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Hola, Juan José. Y Daniel Montoya, politólogo, bienvenido también. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal, Mercedes? Mariano, muy buen día. Hola, Daniel. Un placer. Vamos a comenzar por la parte económica, ¿te parece, Mechi? Porque es netamente económico lo que ha manifestado Guzmán. ¿Es posible, Miras, esta predicción, como para llamarlo de algún modo, que ha hecho el ministro de Economía? Bueno, en economía como en meteorología siempre es posible predecir, lo que en todo caso después hay que ver si se cumple el pronóstico. Claro. Y digo meteorología para no decir partidos de fútbol o cualquier otra situación. Claro está, y en esto hay que hacer también, merece hacerse un comentario respecto de la nota que da origen a esto de lo que estamos hablando. El mismo Alfredo Zayat, que es el periodista y economista de Página 12, que entrevista el diario de ayer, en la edición del domingo, al ministro Guzmán, tiene un libro que se llama Economía a Contramano, donde critica la capacidad de predicción que tienen los económicos. Hace de alguna forma autocrítica, porque él lo es, y critica y tiene datos empíricos para mostrar la cantidad de veces las cuales los economistas hacen pronósticos que luego no se cumplen. Dicho eso, como para poner un marco general, yo creo que siempre es factible aventurar evolución de variables económicas, y máxime cuando la persona que lo hace es el hacedor de política económica. Es decir, el margen de error debería estar más medido cuando el que pronostica tiene la potestad de influenciar en el desarrollo, de influir en el desarrollo de aquello de lo que está hablando. Cosa que el meteorólogo no tiene posibilidad de hacer porque el clima no lo maneja. Claro. En este sentido, yo creo que lo que hace Guzmán es absolutamente plausible. De hecho, los presupuestos que se elevan al Congreso tienen proyecciones económicas. Es imposible navegar en una incertidumbre permanente. No quiere decir que por decirlo se vaya a cumplir. Tampoco quiere decir que aquello de lo que está hablando sea un disparate. Obviamente, como suele decirse, serán los datos verificados de la realidad los que por el uso de la predicción o la predicción correcta o no. Bueno, y vos, Daniel, ¿qué mirada le das a esto desde lo más político, cierre de año, este primer año del presidente Alberto Fernández, con todo lo que tuvo? ¿Qué mirada le das a esta opinión que tuvo el ministro de Economía? Bueno, yo creo que esa opinión de Guzmán tiene ya algunas fuertes señales políticas incluidas en su declaración. El hablar de obras públicas como un motor de la economía, la verdad es que justo acá estaba hablando el colega recién, creo que todos sabemos que el tema de la obra pública como motor de la economía en realidad es un motor bastante débil, digamos un motor que tiene un multiplicador a nivel de arrastrar empleo, sobre todo empleo no calificado. Tiene una virtud que es el tema por ahí de bajar, de achicar los bolsones de desempleo, que obviamente después de esta crisis que va a quedar de este año tan fuerte, con una caída de 10, partimos de un piso tan bajo que la verdad que yo me animo a afirmar cualquier declaración que diga que vamos a ir para arriba. Cuando uno cayó 10, pongamos el ejemplo de una panadería, vendió 0 medialunas, bueno, el año que viene con que venda 2 va a tener una pequeña reactivación. Entonces, volviendo al tema de la obra pública que les mencionaba, esta es una fuerte señal política, sobre todo el tema de obras que tienen que ver con todo este tema de cordón cuneta,
de viviendas de procrear, todo eso le va a permitir, y lo vimos ya en la elección esta del domingo en Río Cuarto, quienes estaban presentes ahí, estaba Cato Podis y Martín Gil, que son dos señales fuertes de que el gobierno justamente a lo largo de este año va a bajar a los municipios en este año electoral tan difícil para el oficialismo y donde el banco de datos, el antecedente más importante que tiene, quizás el de la elección de 2009, que fue una elección difícil de medio término, después de un gran cimbronazo económico producido en aquel momento por la crisis financiera de 2008. Bueno, el gobierno se está preparando para un año muy trabado con iniciativas, ya lo estamos viendo, de orden simbólico, como el tema de aborto, por ejemplo. Sí. Y en este caso, medidas como el tema de las obras públicas, que la verdad es que no van a tener un poder muy reactivante. Uno está viendo las magnitudes, no son demasiado importantes, pero sí, uno al hablar de efectos políticos, el bajar a los municipios con obras de vivienda, de bacheo, de cordón cuneta, eso le permite por ahí a los intendentes bajar, atacar esos bolsones por ahí de desempleo en los sectores, todo esto que arrastra lo que podríamos decir, los circuitos informales de las changas, o sea, todo ese tema de la obra pública tiene un efecto muy fuerte a nivel de los multiplicadores del empleo. Juan José, te hago una consulta, si esta declaración tiene que ver, paritarias, tiene que ver con la fórmula de jubilación o la de movilidad provisional, ¿tiene algo que ver con todo esto que se viene? Digo, los créditos hipotecarios que estaría anunciando el presidente también atados a salario, ¿todo esto tiene que ver con esa confianza que se espera recuperar el país? Sin duda, está claro que desde el punto de vista económico, el modelo propuesto por el gobierno y la posición sería el abanico de posicionamientos en materia económica que tiene el gobierno de Guzmán son de la línea de lo que nosotros denominamos la heterodoxia económica. Es decir, tiene un diseño de política económica más de corte, por usar alguna figura histórica, más de corte keynesiano, corte de la reactivación generada a partir de la acción, como decía Montoya, del gasto público, los indicadores que trae. Y lo mismo ocurre en relación a la distribución de ingresos, la pretensión de llevar a los salarios a niveles que caen en la inflación, a los ajustes migratorios que eviten también que se retrasen por debajo del nivel de aumento de precios, es porque se piensa en reactivar del lado de la demanda, es decir, generando los mecanismos de acción económica que permiten que las variables que motoricen ese crecimiento económico deseado, que ciertamente también es un crecimiento de una base de comparación baja, pero seguramente también querrán hacerlo respecto al 2019, años sin pandemia, esa reactivación tiene del lado del consumo, del lado de la demanda agregada, del lado de la inversión, tiene, como decimos, los motores fundamentales. Entonces, sin lugar a dudas, para sostener esta idea que se está presentando, no puede hacerse sino a través de los ajustes convenientes, el salario gane lugar en el economía. Que no es solamente ganar la inflación, ganar superficie dentro del reparto de la torta. Siempre detrás de una declaración de esta naturaleza hay una visión de redistribución de la renta, de redistribución de ingresos. Y eso es, me parece, una de las cosas más claras que ha dejado el ministro en conversación, en este diálogo que tuvo con el periodista. Bueno, lo vamos a seguir charlando porque esto seguramente va a tener más repercusiones y nos interesa también seguir conociendo sus opiniones. Nos quedamos sin tiempo ahora, nos tenemos que despedir, pero por supuesto muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Daniel, gracias, Juan José. Muy buen día que tengan. Hasta luego, un placer como siempre. Adiós. Adiós.